Hola, oyentes de Radio Sefarad. Una semana más nos comunicamos con Ricardo López Gotti, historiador argentino, para hablarnos no de la historia lejana, sino de la que está sucediendo día a día. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, una historia que actúa en esta sección bajo el título de El nuevo desorden mundial. Y la verdad que cada vez vemos que estas tres palabras es nueva, porque estamos totalmente desacostumbrados a este tipo de escenarios. Es una situación caótica, desordenada y que no responde a lo que los historiadores habían organizado para este futuro inmediato. Y es mundial porque aunque se desarrolle en una punta del mapa, pues afecta a todo el mundo, ¿no? Sí, realmente este programa tiene un nombre muy acertado, más allá de la ironía, tiene un nombre muy acertado y la verdad es que acá estamos viendo cómo todas esas predicciones de Francis Fukuyama de los años 90, de que bueno, venía una era de democracia, de paz, de libre comercio a nivel planetario y que ya las grandes discusiones ideológicas habían terminado y que, bueno, la guerra se había convertido en algo obsoleto. Bueno, la verdad es que vemos que esas predicciones no se cumplieron, desafortunadamente, porque hubiésemos querido ese mundo, pero no es el que estamos viviendo. Y estas semanas estamos viendo dos procesos que, si bien no están concatenados, muestran la debilidad de estos regímenes autocráticos que hay en el mundo y que de hecho se han encontrado la semana pasada en Uzbekistán, en la Organización para la Cooperación de Shanghái, entidad que ya hemos mencionado en varias oportunidades, ¿no? Eh, Primero, la leva que está haciendo Vladimir Putin ante la contraofensiva ucraniana. Primero, una reacción bastante tardía, porque esta contraofensiva ya lleva más de 2 semanas con la recuperación de importantes territorios y sobre todo con la enorme desmoralización de las tropas rusas. Se ha dado a conocer en parte el hecho de que están reclutando presos, esta compañía de mercenarios llamada Wagner, que actúa ya hace unos años en Siria, en Libia, ahora está actuando en Mali, y que esta compañía de mercenarios que está estrechamente vinculada a Vladimir Putin ahora estaría reclutando presos con, primero, para llevarlos al frente ucraniano y con la promesa de que luego van a quedar libres. Lo cierto es que esto está hablando de una gran fragilidad porque está recurriendo a tropas que eventualmente van a ser muy indisciplinadas, con una baja moral, baja lealtad y que no vamos a ver más que van a seguir cometiendo crímenes que en definitiva terminan desmoralizando a las tropas profesionales de Rusia. Yo insisto con esto, a nadie le gusta que su propio país cometa crímenes. A nadie le gusta admitir esto y mucho menos verlo. Y lo cierto es que las tropas rusas están viendo cómo se cometen crímenes. Esto lleva a que muchos se planteen la justicia de esta guerra, que es una guerra cruel, injusta, sanguinaria, que está llevándose la vida de civiles de una forma atroz, es decir, ni siquiera es por combate, están matando civiles por la espalda, maniatados, enterrados en fosas comunes. Esto ya lo hemos visto en la Segunda Guerra Mundial, se ha visto en la Shoah, es decir, se está repitiendo lo que ocurrió hace 70 años. Pero ahora Putin ha llamado esta semana a los reservistas, es decir, acá nos encontramos con un punto de vista interesante. Yo creo que Putin se metió en el laberinto pensando que iba a encontrar rápidamente la salida. Y ya lleva más de 6 meses en esta guerra sin encontrar la salida y además eh, siempre trata de exhibir un mundo de normalidad dentro de Rusia, como si esta guerra no existiera. De hecho, la llaman operación militar especial, nunca se refieren a ella como una guerra, pero que además la vida continúa como si no aconteciera nada, que es un poco la fantasía que intentó crear la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, a partir de los despojos de los países conquistados, enviar recursos permanentemente a Alemania para que la gente se quedara contenta.
Pero bueno, en un momento los muertos empiezan a llegar, hay que mandar cada vez más soldados al frente de guerra y la guerra se empieza a notar. Bueno, esto es lo que le está ocurriendo a Putin, porque esta convocatoria de 300.000 reservistas, primero, no van a llegar inmediatamente al frente de guerra porque hay que volver a entrenarlos, por más que tengan experiencia de combate, pero van a requerir un entrenamiento previo, un reentrenamiento, y que obviamente no van a disponer del mismo tipo de material bélico que hoy cuenta Ucrania. Esto es un detalle muy significativo. El ejército de Ucrania hace meses que se viene entrenando, que viene adoptando nuevas tecnologías, soldados, oficiales, y este salto cualitativo del ejército ucraniano es lo que estamos viendo en la contraofensiva. De modo que Putin se ha metido en un brete, más allá de la típica amenaza del arsenal nuclear, ¿no? Ya es bastante reiterativo con esto de que, bueno, va a usar el arsenal nuclear y que hay que recordar que lo tiene. Ya todos lo sabemos, ¿no? Es decir, es esta actitud un poco del bully del barrio de recordarnos que tiene un arsenal. Sí, ya lo sabemos, y Occidente también lo tiene. Y por otro lado, la República Popular China, él, eh, ya le han dado señales, ¿no? En este encuentro en Uzbekistán, Xi Jinping ya le dio señales de que, bueno, habría que ir terminando con esta guerra. Narendra Modi, el primer ministro de la India, ya se lo dijo claramente, es decir, no es una carta blanca la que le dieron, es decir, hay prevenciones de que esto se tiene que ir terminando. Bien, y esto está mostrando una gran fragilidad interna de Putin, que no va a llevar al colapso inmediato del régimen, pero claramente está mostrando serias fisuras. Y otro aliado que tiene en el mundo, porque algunos aliados tienen en el mundo, es la República Islámica de Irán. Y con lo que estamos viendo de las manifestaciones por la muerte de esta joven Mahsa, eh, ahí estamos viendo también otra señal de fragilidad. Siempre hay que decir, bueno, pero esto se ha intentado en el pasado y no es inmediato. Yo creo que la teocracia iraní está comenzando a desmoronarse. No quiere decir que sea en días, quizás tarde semanas, quizás tarde unos años, pero está comenzando a desmoronarse, y lo cierto es que el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi tardó un año en caerse. Es decir, hubo manifestaciones multitudinarias cada 40 días en Irán durante el régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi hasta que finalmente cayó. Y él tenía el quinto ejército del mundo, tenía las fuerzas de seguridad, es decir, y ya la dinámica de la teocracia ha perdido el arraigo. Es decir, una cosa era frente al Shah, pero el Shah cayó en 1979. Ya han pasado varias décadas de entonces. Entonces, creo que estamos viendo el fin del régimen teocrático. Insisto, no va a ser inmediato, pero sí está empezando a ser cuestionado cada vez abiertamente por las mujeres y por los jóvenes. Es decir, eh, claramente los que son los más perjudicados por este régimen fundamentalista que se ha instalado a partir de los ayatolás que consideran y dicen que tienen la revelación divina. Bien, es muy interesante esto porque a su vez en Occidente, eh, que debería ser el mundo libre y democrático, estamos viendo cada vez la emergencia de grupos cada vez que están tendiendo hacia el autoritarismo. El surgimiento del nacionalismo cristiano en Estados Unidos, dentro del Partido Republicano, el- la aparición de grupos nacionalistas en Europa occidental y central. Es decir, no es tan clara la división, es decir, cuando el mundo occidental está empezando a mirar con cierta simpatía tendencias autoritarias, en Rusia, en Irán y probablemente en otros países más, veamos que están empezando a considerar la posibilidad de la democracia o por lo menos de ampliar los espacios de libertad. Con lo cual, para ir cerrando esto, estamos ante un gran desorden mundial, una gran confusión, y lamentablemente no están los líderes internacionales a la altura de las circunstancias. Bueno, tal como nos lo pintas y con los precedentes que tenemos en esta sección de la radio,
habrá que tomar muy en serio lo que tú nos vaticinas de alguna manera, que Putin, no los días contados, pero quizás los meses contados, podría ser una opción. Evidentemente también estás hablando del régimen iraní, que en principio también está apoyado por Rusia y que a su vez apoya a regímenes como el de Siria, con que si cae uno puede haber un efecto dominó también aquí, que cambie la situación. Ahora bien, parece como que esto es como el baile de la escoba, que hay cambio de pareja, ¿no? Es decir, si bien todos esos países podrían dar un paso hacia la libertad, es decir, la democracia, también nos avisas que en Occidente se están dando pasos en el sentido contrario. Lo hemos visto, tú lo anunciabas ahora hablando de Estados Unidos, pero también en Europa cada vez hay más partidos de regímenes nostálgicos del autoritarismo en Italia, en Francia, etcétera, etcétera. Y aunque creo que aquí en Europa el proceso sería bastante más lento que la posible debacle si es que se llega a ese punto en Rusia o en Siria o en Irán, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante lo que planteas, porque esos movimientos autoritarios en Europa, muchos de ellos están financiados por Rusia. Entonces se les terminaría el chorro de dinero y además se les caería el modelo que están proponiendo, ¿no? Porque en definitiva remiten a Vladimir Putin como el sistema, más allá de que claramente al estar siendo derrotado por un país que se suponía que en una semana iba a ser invadido y sojugado, bueno, eso habla a las claras de que no hay tanta fortaleza. Pero bueno, es interesante tener en cuenta esto porque a diferencia de los años 80, cuando se dio todo el proceso de democratización a nivel mundial, es decir, no solo en Europa Oriental, sino también en América Latina, en Filipinas, ¿no? En Asia, hubo varios países que entraron en la ola de democratización de los años 80. Los líderes de Occidente de ese entonces tenían bastante claro el objetivo. Hoy creo que no está tan claro. Lamentablemente, yo no veo líderes a la altura de las circunstancias, pero bueno, también a veces las circunstancias crean las conductas y los líderes, y que tal vez se pueda ir acomodando todo para que finalmente la idea de la democracia liberal, con todos los matices que tiene a nivel nacionales y países y regionales, finalmente logre extenderse y sobre todo que, bueno, se comprenda que quizás no es el mejor sistema, pero es el menos malo que tenemos. Ujú. Bueno, ya saben, el mundo todavía no se va a acabar la semana que viene, así que vamos a poder seguir disfrutando de algunas emisiones más de este nuevo desorden mundial, porque como decimos, esto es muy dinámico y los que, como en las series de televisión, los que eran los buenos al principio de la temporada resulta que son bastante malos y los malos no eran tan malos, etcétera, etcétera. Así que seguiremos vigilando la historia a medida que se vaya produciendo. Muchas gracias, Ricardo López Gotis. Muchas gracias y siempre agradecido a la audiencia de Radio Sefarad que nos acompaña cada semana, tratando de reflexionar sobre lo que nos acontece en el mundo.